Bueno, últimamente habíamos estado viendo toda la parte de teoría de las probabilidades, pues básicamente habíamos definido como una probabilidad aquello que puede o no suceder y que básicamente tiene un porcentaje o cierta posibilidad que suele pasar como tal, ¿ya? Entonces, pues ya habíamos repasado un poquito, la verdad fue bastante teórica las últimas dos clases, no hicimos tantos ejercicios, pero hoy ya que no tenemos ya la, la carga que hay evaluaciones parciales, pues ya vamos a empezar a ver los ejercicios como tal, ¿sí? Sin embargo, pues vamos a terminar a ver, de ver esto que son las probabilidades condicionales, ¿ya? Entonces, eh, las probabilidades condicionales dice que con frecuencia en la probabilidad de un evento influye el hecho de que un evento relacionado con él ya haya ocurrido. Quiere decir de que muy posiblemente para que ocurra un evento tenga que pasar otro evento. Si este no pasa, entonces el segundo evento no podría pasar. Entonces dice, suponga que tiene un evento A cuya probabilidad es P y entre paréntesis A, si obtiene información nueva y sabe de que un evento relacionado con él, denotado por B, ya ha ocurrido. Deseará aprovechar esta información y volver a calcular la probabilidad del evento A. A esta nueva probabilidad del evento A se le conoce como probabilidad condicional y se expresa de la siguiente manera. Y ustedes pues solo déjenme activar acá el lapicito. ¿Dónde está el lápiz? Pluma. Ahí estamos. Y se expresa de esta manera como tal la probabilidad condicional, ¿sí? Como por ejemplo, ¿ya? Dice que de la probabilidad condicional, como ejemplo de la probabilidad condicional, considere el caso de las promociones de agentes de la policía, ¿sí? Entonces vamos a ver un caso, ¿ya? De las promociones de la policía de una determinada ciudad. La fuerza policial dice que consta de 1,200 agentes, 960 hombres y 240 mujeres. De estos últimos, de estos en los dos últimos años fueron promovidos 340. Fueron promovidos 340. Entonces, dice que se analizó, después de analizar el registro de las promociones, un comité femenil, o sea, alguien en pro de las mujeres, protestó, ya que habían sido promovidos 288 agentes hombres frente solo a 36 mujeres, ¿sí? Entonces, los directivos de la fuerza policial argumentaron que el número de mujeres promovidos no se debe a una discriminación, sino a que el número de mujeres que son agentes de la, eh, no se debe a una discriminación, sino a que el número de mujeres que son agentes de la policía es una cantidad pequeña. Ahora verá cómo emplear las probabilidades condicionales para analizar esta acusación de discriminación. ¿Sí? Entonces, en X policía se llegó a determinar o un comité femenil dijo de que había discriminación porque estaban más promovidos más hombres que mujeres, ¿sí? Entonces vienen los directivos y dijeron que eso no es cierto, ¿ya? Que básicamente el número de mujeres era menor porque básicamente llegaban muy pocas mujeres a someterse a las pruebas, ¿sí? Entonces tenemos los siguientes datos, ¿sí? En hombres, ¿ya? En hombres y en mujeres, tanto en promovidos como en no promovidos como tal, ¿ya? Entonces ellos vieron estos datos y se dieron cuenta de decir, bueno, mire, fueron 36 mujeres promovidas y 204 no promovidas, ¿ya? Y también en el caso de los hombres. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es utilizar las propiedades de la probabilidad para poder demostrar o poder determinar si hay discriminación o si definitivamente no hay discriminación. Ya, entonces, acá tenemos nuestros datos. Sea M el evento que un agente de la policía sea hombre, W que el evento que un agente de la policía sea mujer, A que el evento de que un agente de la policía sea promovido y AC que el evento que un agente de la policía no sea promovido. ¿Sí? Entonces tenemos estos
4 eventos como tal que nos denotan cierta información de la que ya tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Lo primero que hay que hacer es dividir los valores de los datos de la tabla, y está la tabla anterior, entre el total de agentes de la policía, que básicamente sería 1200. Esto lo que va a hacer es permitir concretar la información que se tiene y las probabilidades son las siguientes, ¿sí? Entonces, tenemos este 0.24. ¿Y qué significa ese 0.24 como tal? ¿Sí? Lo que significa ese 0.24 es que, permítame, aquí me salió una ventana y necesito cerrarla. Y aquí ya estamos. Solo voy a mover estas ventanas porque me están... Ahí estamos, sí, va. Ahí estamos, sí. Bueno, entonces, les decía, entonces están los eventos, ¿ya? Y lo que se va a proceder es a sacar cada una de las probabilidades. Este 0.24 que está acá, si se dan cuenta, son 288 dividido en 1200. ¿De dónde sale ese 288? ¿Ya? Voy a regresar una diapositiva y aquí está el 288, que es básicamente los hombres que fueron promovidos. Esto se divide dentro de 1200. Quiere decir esto entonces que la probabilidad de que un agente de la policía sea escogido de forma aleatoria, que sea hombre y que sea promovido es del 0.24%, ¿sí? Luego tenemos básicamente este otro resultado, que son que aquí dice que son 672. Vamos a ver de qué son esos 672. Y nos damos cuenta que estos 672 los encontramos acá, ¿ya? Que es básicamente no promovido solo que de hombres, ¿sí? Entonces acá lo que nos está diciendo es de que esta es la probabilidad de que un agente de la policía escogido de forma aleatoria sea hombre, o sea, básicamente que saque un expediente, que sea hombre y que sea de los que no fueron promovidos, ¿sí? Entonces es un 0.56%. Luego tenemos ya 36 dividido 1200. Estos 36 son de la probabilidad de las mujeres y aquí son de las mujeres que fueron promovidas. Entonces se divide 36 dentro de 1200 y la probabilidad de que al elegir a una agente que sea mujer y promovida es del 0.03%. Y por último, tenemos este 204, que básicamente es de las mujeres que no fueron promovidas, ¿ya? Que no fueron promovidas. Entonces se divide 204 dentro de 1200 y eso nos da una probabilidad de, de 0.17, ¿sí? Nos da una probabilidad de 0.17 como tal, ¿ya? Entonces, esto lo que nos va a ayudar es a definir ciertas características dentro de nuestro actuar como tal, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos las probabilidades y lo que vamos a hacer es a determinar ya si hay o no hay discriminación. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Sí? Bueno, la forma más fácil de hacerlo es agarrando estos datos que nos salieron acá. Todos estos datos que tenemos acá los vamos a sustituir dentro de los valores de esta tabla. En lugar de colocar los números, lo que vamos a hacer es colocar los valores de acá. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí están las probabilidades conjuntas, ¿ya? Y aquí están las probabilidades básicamente que nos da en su momento cada una de las divisiones que tenemos en este lado, ¿ya? Ahora, aparte de colocar estas 4 probabilidades dentro de esto,
tenemos que sacar también cuál es la probabilidad de total de hombres, la probabilidad de total de mujeres, cuál es la del total de aprobados y cuál es la de reprobados. ¿Y cómo la sacamos? ¿Sí? Lo mismo, ya es una división. Acá tenemos 960, entonces acá serían los 960 dividido dentro de 1200. Ustedes pueden hacerlo ahí en su calculadora y se van a dar cuenta que les da el 80% o el 80%, ¿sí? Esto, para esta, hay dos formas de sacarla, ¿sí? Sería de dividir 240 dentro de 1200, ¿ya? O sería de restar 1 menos 0.80, que es la que tenemos aquí, 0.80, y eso automáticamente nos da 120, ¿sí? Pero nos da 0.20, ¿ya? Y aquí la misma situación, ¿sí? ¿Cuánto tenemos acá? Acá, si no estoy mal, tenemos 324. Entonces, igual, para acá sería de dividir 324 dentro de 1200, que sería el total de la tabla. Y eso me da 0.27, ¿sí? Y también para este otro también podemos dividirlo o podemos restar 1 menos 0.27 nos da 0.73, ¿sí? Hay algo muy importante en las probabilidades que regularmente todas nos deben de sumar 1, ¿ya? Si aquí sumamos 0.27 más 0.73 nos da 1. Si sumamos 0.80 más 0.2 nos da 1. Si sumamos estas cuatro, nos debería de dar 1, ¿sí? Esta es una prueba que podemos hacer. Si al momento de sumar estas cuatro no nos da 1, es porque hay un error. Ya, bueno, entonces, ya tenemos las probabilidades conjuntas, ¿sí? Y tenemos las probabilidades marginales, que son estas que están acá, estas cuatro que son los totales, ¿ya? Entonces, básicamente, ya cuando hablamos de cuál es la probabilidad de que un agente sea hombre y promovido, la probabilidad total que un agente sea hombre y promovido, lo que vamos a hacer es dividir lo que es el 0.24, esta de acá, ya que es que sea hombre promovido dentro del total de los hombres, que es esta que está acá, y eso me da un total de 0.30%, ¿ya? Y calcular la probabilidad total que una mujer sea promovida, tendría que dividir 0.003 dentro de 0.20, que sería el total de las mujeres, y eso me da 0.15, ¿ya? Entonces, en conclusión, la probabilidad de que un agente de la policía sea promovido, dado que es hombre, es del 30%. Es el doble, que básicamente es el doble de 0.15, que es la probabilidad de que un agente policial sea promovido, dado que es mujer. Aunque el uso de la probabilidad condicional no demuestra por sí que haya discriminación en este caso, los valores de la probabilidad condicional confirman el argumento presentado por las mujeres de la policía, ¿sí? Entonces, con esto, básicamente, matemáticamente, ya se puede demostrar si hay o no discriminación como tal, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es un ejemplo puramente matemático, puramente de probabilidades, que puede ayudar a definir en su momento alguna situación como tal, ¿sí? Y si se dan cuenta ustedes, pues en esta ocasión ya se tenían los datos y las mujeres alegaban de que sí había discriminación y los jefes de la policía dijeron no, los directivos dijeron no tiene nada que ver la discriminación, hay pocas mujeres porque vienen pocas a inscribirse o porque X o Y motivos, ya. Entonces matemáticamente ahorita se demostró que la probabilidad de que un hombre sea promovido solo por ser hombre ya es del 30% y de que una mujer es del 15%. Entonces, sí se ve un parámetro ahí un poquito alto respecto a esto, ¿sí? Ahora, ¿qué hubiese pasado si la probabilidad de que un hombre sea promovido es de 0.30
y de que una mujer sea promovida hubiese sido 0.25. ¿Sí? Entonces ahí sí el argumento de los directivos hubiese estado válido en decir de que es por la cantidad de mujeres que han aspirado a ser policías que es el dato. Sí, pero aquí básicamente nos podemos dar cuenta del dato como tal. ¿Sí? Ya, y básicamente también, ya otro indicador que podríamos tener en cuenta también son estos de acá. ¿Ya? Des en cuenta la diferencia entre estos dos. Si ustedes ven la diferencia entre estos dos, es básicamente la mitad, un poquito más de la mitad. Pero si ven la diferencia entre estos dos, es básicamente mucho más de la mitad, ¿sí? O sea, si se dan cuenta, es bastante más alta el porcentaje de no promovido que el porcentaje de promovido, ¿sí? Entonces, en el caso que les digo, si esto estuviera al revés, si el 0.17 estuviera aquí arriba y el 0.3 aquí abajo, nos hubiesen dado datos muy diferentes acá y muy probablemente se hubiese llegado a la conclusión que tenían los directivos. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo claro y básico de cómo es que la probabilidad nos puede servir al momento de poder determinar cierta acción como tal, ¿sí? Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahorita, ya son ejemplos de probabilidades. Aquí es donde quiero que saquen lápiz, lapicero, ya, que tengan todo a la mano porque vamos a empezar a ver esta parte de las probabilidades como tal, ¿sí? Entonces, tenemos el primer ejercicio, ¿ya? Y aquí es donde vamos a aplicar las probabilidades. Se tiene una bolsa, ¿sí? Tengo una bolsa que tiene 10 bolas numeradas o les podríamos llamar canicas o 5 o lo que ustedes quieran, pero estas están numeradas del 0 al 9, ¿ya? Entonces, está la bolsita, alguien mete la mano y saca al azar una bolita, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que el número que salga sea un 5? ¿Sí? Ya que es donde ya empezamos a ver toda la parte de probabilidades, ¿ya? Entonces, habíamos visto que nuestras probabilidades básicamente va a ser una división y si se dan cuenta siempre va a ser una división dentro de los casos favorables, los casos favorables dentro de los casos posibles como tal, ¿sí? Para esto podemos hacer o podemos denotar muchas cosas. Por ejemplo, hacer nuestro mapa muestral. Nuestro mapa muestral aquí serían del 0 al 9, ¿sí? Del 0 al 9. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Tenemos la cantidad aquí es muy importante. Entonces tenemos 10, que esos serían nuestros casos posibles. ¿Ya? ¿Cuántos números 5 hay dentro de la bolsa? Solo hay uno, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que la probabilidad que salga un 5 va a ser de 1 dividido dentro de 10. ¿Ya? Va a ser 1 dividido dentro de 10 y si lo queremos, perdón, dentro de 10, no dentro de 100. Déjenme ver acá. Voy a agarrar el borrador acá. Ahí estamos. 1 dividido dentro de 10 y esto básicamente va a ser igual a 0.01. ¿Ya? Y si esto lo multiplicamos por 100, nos va a dar un 10%. Si estoy mal, por favor, alguien me corrija. Ustedes tienen calculadora, ¿ya? Quiere decir que si yo saco una moneda, o perdón, una bola de la bolsa, y la probabilidad que salga un 5 es del 10%, ¿sí? Ahora, nos piden otra cosa. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor a 5? ¿Sí? Entonces, si quieren, vamos a hacer nuestro espacio muestral. No lo quería hacer, pero lo voy a hacer solo para fines de esto. Tenemos 0, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, perdón por mis números, solo que lo estoy haciendo con el mouse. 5, 6, 7, 8, voy a borrar el 8, 8 y 9, ¿sí?
Entonces, aquí me dice que cuál es la probabilidad de que cuando saque una bolita, el número que venga ahí sea mayor a 5. ¿Cuántos números mayores a 5 hay? Hay 4 números mayores a 5. ¿Cuáles son nuestros casos posibles? Nuestros casos favorables. Nuestros casos favorables serían 4 dividido dentro de la cantidad de bolitas que hay dentro de la bolsa. Sería 4 dentro de 10. ¿Esto cuánto es? ¿Sí? Si dividimos 4 dentro de 10, ¿cuánto nos da? 0.4. Nos da 0.4 como tal, ¿sí? ¿Ya? ¿Y esto a qué es igual? 0.4. Al 40%. Exactamente. 40. Exactamente el 40%. Sí, eso quiere decir que la probabilidad de que salga un número mayor a 4 es del 40%. Sí, entonces aquí es donde ya empezamos a ver cuál es la función de la probabilidad. Pero luego dice hay otra condición. Pero se multiplica por 100 o por 10. Por 100. Ok. Por 100. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que cuando saque el número sea menor o igual a 4? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los números que hay en las bolitas? Está del 0 en adelante. Entonces acá, si quieren, aquí marco con esto. Y des en cuenta, aquí un dato muy importante. Aquí dice mayor a 5. Por lo tanto, si era mayor a 5, se agarró del 6 en adelante. Aquí dice menor o igual a 4. Entonces se agarra del 4 para atrás. ¿Sí? Dato muy importante. ¿Por qué? Porque al momento que se están haciendo los ejercicios, aquí es donde regularmente se cometen algunos errores. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad esta? ¿Sí? Aquí nos damos cuenta que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 casos favorables. Entonces sería 5 dividido dentro de 10. 5 dividido dentro de 10, solo permítanme acá. 5 dentro de 10, creo que todos lo sabemos que nos da 0.5. Y al multiplicarlo por 100 nos va a dar 50%. ¿Sí? 0.5 y esto nos da un 50%. Quiere decir que tenemos una probabilidad del 50% que al sacar una bolita nos salga un número menor o igual a 4. ¿Sí? Entonces, este es nuestro primer ejemplo. Vamos a ver nuestro segundo ejemplo, que es también aplicando la forma básica de las probabilidades. ¿Sí? Ahora, tenemos unas cartas de una baraja española. ¿Sí? Una baraja española, si alguien ha jugado cartas, sabemos de que esta como tal trae, si no mal recuerdo, 52 cartas. ¿Sí? Sí trae 52 cartas. Ya, no me gusta jugar póker ni cartas, pero más de algunos de ustedes sí, entonces me confirma. Yo a lo lejos me recuerdo que trae 52 cartas. ¿Sí? Dice que hay que sacar 2 cartas distintas. ¿Sí? Extraemos 2 cartas de una baraja española y vemos qué palos son. ¿Sí? Al hablar de palo, nos estamos refiriendo a la figurita como tal. ¿Sí? A la figura como tal. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuál es cuál es la solución a este problema como tal. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que las cartas sean de distinta figura? ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Ya? De que las cartas sean de distinta figura. ¿Sí? Alguien, si muy bien sabe, las cartas son 52. Estas 52 cartas están divididas en 2 colores. Muchas veces es negro y rojo, ¿ya? Si no mal recuerdo. Y están divididas en 4 figuras. ¿Sí?
Son 4 figuras las cuales están divididas estas cartas como tal, ¿ya? Entonces, vamos a determinar cuál es la probabilidad de que esta sea diferente. Sí, solo déjenme ver acá. Bueno, sí, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sean cartas distintas? Ya, alguien que me dé alguna idea de cómo empezar esto. Si sabemos que son 52 cartas, son 52 cartas. Vamos a Se ver. dividen 52 entre los 4 colores, ¿no? Ahorita vamos a ver, son 52 cartas. Cada una tiene, estas 2 cartas tienen 2 colores y estas cartas están divididas en 4 figuras. Ya, 4 figuras, ¿sí? Va. Ahí ya, creo que fue Jocelyn que dijo que se dividía entre 4 o que se dividían los 4 colores dentro de las 52 cartas, ¿sí? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? A ver. Y no se puede dividir entre 6 sumando las figuras y los colores. No, no porque son las mismas cartas. O sea, al final hay cartas que son del mismo color, que tienen la misma numeración, solo que son de diferente figura. Pero digamos que son 52 cartas por los En 4 total, símbolos. Ajá, exactamente. entonces si dividimos las 52 primero en 2, que serían los colores, Mm, para ver, digamos, cuántas rojas tenemos y cuántas negras. mm. Porque yo creo que por cada color están los 4 símbolos. Me imagino, ya no mucho me recuerdo, pero creo que así están. Pero solo se extraen 2 cartas, ¿verdad? Ahí. Exactamente, sí, exactamente. Aquí la cosa es que yo vengo y extraigo, o sea, las barajeo y extraigo 1 y 2, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad que al momento que yo mire estas dos, estas sean de diferente palo? O sea, sean de diferente figura, si lo queremos ver así. Sí, sí, básicamente sean de diferente figura. Entonces dividámosla por las figuras, no por los colores. Mm, de hecho, deben ser por Porque la figura. queremos ver las figuras, no el color. Ujú, exactamente. Bueno, entonces aquí ya descartado los colores. Se descartó colores. Ya. Ahora, ¿alguien más? Sería 13 de cada figura. Exactamente, exactamente. Eso quiere decir que de estas 4 cartas hay 13 cartas de cada figura. ¿Sí? Exactamente. Aquí vamos a ir desglosando y se van a dar cuenta ustedes por qué. Cuando tengamos desglosado esto, nos va a dar una perspectiva más fácil de lo que queremos hacer. Y por eso es muy importante conocer el ambiente en donde estamos para saber determinar cómo aplicar la probabilidad. Yo aquí les puedo decir, miren, aquí vamos a dividir 4 entre 52 o vamos a ir 3 entre 52. O sea, lo puedo hacer, ¿ya? Pero de nada me sirve si ustedes no van a entender la dinámica de cómo funcionan las cartas, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, vamos a ver. ¿O quieren que esto lo dejemos para de último, mientras avanzamos? No, Inge, de una vez, ¿No? porque ¿De después una nos vez? hacemos bolas. Ajá. Va, exacto. De una vez sin que Bueno, sí. démosle pues, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al momento que yo saque las 2 cartas sea de diferente figura? Bueno, ya definimos que son 52 cartas, que hay 2 colores, pero aquí ya definimos que los colores no nos van a servir para nada, entonces los descartamos. Ya definimos que son 4 figuras y que entonces hay 13 cartas de cada figura, ¿sí? Hay 13 cartas de cada figura, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver cuál es la probabilidad de que las cartas sean de diferente figura como tal, ¿ya? Entonces, para esto, pues vamos a utilizar una parte de la adición, ¿sí? ¿Y cuál es la parte de la adición? ¿Ya? Si nos damos cuenta,
hay 13 figuras. Entonces quiere decir de que la probabilidad que me salga la figura, una figura, ya es de 13 sobre 52. 13 sobre 52. Y la probabilidad que salga otra figura también va siendo 13 sobre 52. ¿13 sobre 52? ¿Ya? Va, entonces, si calculamos estas probabilidades, ¿cuánto nos da? Primero, 13 sobre 52, ¿cuánto nos da? 0.25. 0.25. ¿Ya? Nos da 0.25. Entonces, quiere decir que aquí solo voy a quitar un más antes de. Y lo vamos a hacer de la forma más fácil. Sí, entonces, aquí este sería para una figura y esta sería para la otra figura como tal. Y nos daría 0.25 como tal. ¿Ya? Entonces, aquí la forma más fácil de hacer esto, ¿sí? Es sumar estos resultados. ¿Ya? Sumar estos resultados. ¿Cuánto nos daría? 0.5. Nos daría 0.5. Y esto nos daría un 50%. ¿Ya? Y así de fácil y sencillo. ¿Sí? ¿Estamos? Así de fácil y sencillo. Bueno, ahora vamos a la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que una de las cartas sea espada? ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad que una de las cartas sea espada? ¿Cuál es la probabilidad que una de las cartas sea espada? Hay 4 figuras, si no estoy mal, son espadas, son en la española no mucho me recuerdo, copas, oros, espadas y lo que son los bastos, son como unos palitos. Ahora en la que nosotros conocemos acá están los rombos, estrella, no me recuerdo usted, yo ya tiene rato que vi esas cartas y no soy tan afán de las cartas. ¿Quién juega Solo cartas? sería 13 dividido 52 de 15. No. Sí, vamos a ver eso, ¿sí? Vamos a ver eso, ¿sí? Una de las dos tiene que ser rombos, entonces, claro que sí, serían 13 sobre 52. 13 sobre 52 y esto me daría 0.25. Y esto me da un 25%, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la probabilidad que ninguna de las cartas sea espada? Para esta hay dos formas de hacerla, ¿sí? 13 menos 52, ¿cuánto es? Perdón, 52 menos 13. 52 menos 13 nos da 39. ¿Sí o no? Sí. Va. Sí. Bueno, entonces solo déjeme, voy a agarrar el borrador acá. Bueno, como le dije, hay dos formas de hacerlo. Lo vamos a hacer de la forma canónica o de la forma que realmente todos, no es que se debería hacer, sino que la forma más fácil de hacerla. Entonces serían los 39 dividido dentro de 52. ¿Cuánto nos da? 0.75. ¿O no? Ustedes tienen Sí. calculadora a 0.75. Sí. ¿Ya? Entonces sería un 75%. ¿Sí? La otra forma de hacerlo es 1 menos la cantidad que me dio aquí. Porque si la probabilidad que sea espada es 0.25, toda la probabilidad que no sea espada, pero aquí es 0.25, es de 0.75. ¿Sí?
Y aquí incluso podemos ir haciendo diferentes cosas. Por ejemplo, yo aquí, para denotar de mejor forma esto, podría colocar probabilidad y entre paréntesis que sea espada, va a ser igual. Y aquí podría colocar probabilidad de que no sea espada, puedo colocar un NE, puede ser igual, y que regularmente así es como lo encontramos en la mayoría de libros, solo para tomar en cuenta, ¿ya? Vamos al siguiente ejemplo que también es muy fácil, ¿sí? Hay una urna con 15 pelotas numeradas, ¿ya? Que están del 2 al 16. O sea, en este caso tenemos del 2 al 16. Extraemos una bola al azar y observamos qué número tiene, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que el número sea par? Ya, entonces, aquí vamos a colocar probabilidad par. Probabilidad par, ¿a qué es igual? ¿Sí? Del 2 al 16, ¿cuántos números pares tenemos? 8. Vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, serían 8, ¿sí? Entonces, nuestra probabilidad sería de 8 dividido 15. Y esto nos da un 0.50 y algo, 53. 53. 0.53. Y esto entonces va a ser igual a un 53%. 53%. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que este número sea primo? ¿Cuántos números primos tenemos? Número primo. ¿Cuántos números primos tenemos del 2 al 16? Tenemos el 3. 6. Vamos a ver, tenemos el 3, tenemos el 7, tenemos el 5, 3, 7, 5, el 11, el 13 y solo esos. Tenemos 5. Recuerde que los números primos son aquellos que no se pueden dividir por alguien más, solo por sí mismos. El 3 solo podemos dividir dentro de 3. El 5 solo dentro de 5. El 11 solo dentro de 11. Vamos a ver. 3, 5, 7 solo dentro de 7. El 11 solo dentro de 11 y el 13 solo dentro del mismo 13. ¿Ya? En el caso del 9 lo podemos dividir dentro del 3 y en el caso del 15 lo podemos dividir dentro del 3 y dentro del 5. Entonces no es número primo. Entonces tenemos ¿Y el 2 no cuenta ahí? el 2 como número primo es divisible dentro de, vamos a ver, el 2 puede ser divisible dentro de sí mismo, así entra. Claro que sí, entonces sí, perdón. Ya, lo que pasa es que sí es del 2 en adelante. Yo me emocioné, pensé que era desde el 3. Sí, entonces sí entra. Entonces serían 6. Son 6. Sí, serían 6. 6 dentro de 15. Sí, perdón ahí. Solo me fui por los impares. Serían 6 dentro de 15. ¿Cuánto es? 0.4. 0.4. 4. 0.4, no creo. Tiene que dar algo más. Vamos a ver. 6 dividido 6 15. dividido entre 15 me sale 0.4. Oh, sí, 0.4, perdón. Ah, sí, ya sé por qué. Sería el 40%. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el número sea impar menor a 9? Aquí le voy a colocar esto. ¿Cuál es la probabilidad que el número sea impar menor a 9? ¿Qué números impares tenemos menores a 9? Tenemos el 3, 5 y el 7. Esos 3 serían, ¿va? Sería 3 dividido 15. 3 dividido entre 15, ¿cuánto es?
0.2. 0.2. Y esto nos da un 20%. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, son muy, muy básicos estos ejercicios. ¿Sí? Vamos al siguiente. Lanzamos 2 dados sobre la mesa y anotamos los números obtenidos. ¿Sí? La suma, básicamente, ¿cuál sería la probabilidad que la suma de los resultados sea menor a 4? ¿Ya? Entonces tenemos los 2 dados. Entonces va a ser la probabilidad de que la suma sea menor que 4. ¿Cuáles serían nuestros casos favorables? Nuestros casos posibles, como son 2 dados y cada dado tiene 6 números, nuestros casos posibles son 12. ¿Sí? Pero ¿cuáles serían nuestros casos favorables? ¿Cuántos serían nuestros casos favorables? De aquí solo vamos a hacer el primero y ustedes van a hacer los otros 2. ¿Ya? Luego nos tienen que mandar a plataforma y al rato abro la actividad. Va, ¿cuál es la probabilidad aquí? Que sea menor a 4, entonces contamos 3, 2 y 1, ¿o no? Sí, no. Sí, no. Pues, tenemos 2 dados, ¿sí? Tiramos los 2 dados. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma, o sea, que yo agarre el dado 1, el resultado del dado 1, y se lo sume el resultado del dado 2? ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de esos 2 sea menor que 4? ¿Ya? Si quieren, se los voy a hacer acá. Sí, se los voy a hacer acá. Voy a abrir. Si en el dado 1 cae 1 y en el dado 2 cae 1, esto es menor a 4, ¿va? ¿Sí? Si en el dado 1 cae 1 y en el dado 2 cae 2, esto sigue siendo igual, menor que 4. Si en el dado 1 cae 1 y en el dado 2 cae 3, 3 ya no es menor que 4. ¿O sí? Perdón, 4 ya no es menor que 4. ¿Sí o no? Hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Se los voy a hacer acá. ¿Ya? Entonces, si en el dado 1 cae 1 y en el dado 2 cae 1, 1 más 1, 2. 2. Entonces, 2 es menor a 4. Sí entra. Sí. Va. Si en el dado 1 cae 1 y en el dado 2 cae 2, esto es igual a 3. 3 es menor a 4. Sí. Sí, por lo tanto entra. Pero si yo digo que en el dado 1 cae 1 y en el dado 2 cae 3, 1 más 3, 4. 4 es menor a 4. No No, es el mismo. no, entonces, no. Entonces, ¿qué pasa acá? Repito esto al revés. Si en el dado 1 cae 2 y en el dado 2 cae 1, esto es igual a 3. Por lo tanto, sí, es menor a 4. Si en el dado 2, perdón, si en el dado 1 cae 2 y en el dado ya no se puede. Ahí quedaría, ¿va? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas posibilidades tenemos? 3. Tenemos 3. ¿Ya? Tenemos solo 3 posibilidades nada más, ¿sí? ¿Por qué? Ya vimos que en el dado 1, 1, 2. 1, 2, 3 y está. 2, 1, ya está. Y luego ya no podemos colocar aquí 2, 2 ni nada. Entonces acá serían 3 dentro de ¿cuánto? Dentro de 12. 3 dentro de 12, ¿cuánto es? 4. 0.4. Y eso nos da un 40%. ¿Sí?
Bueno, entonces anoten los otros dos porque esos ustedes lo tienen que hacer y subírmelo a la plataforma. ¿Sí? Ustedes tendrían que hacer la opción B y C. La suma de los resultados es igual a 7 y obtener al menos un 5. Al momento de tirar los dos dados, por lo menos que caiga un número 5, no la suma. Aquí no es la suma. Aquí es que el dado, cualquiera de los dos, caiga 5. Bueno, vamos al siguiente. Entonces aquí ya se nos pone un poquito más cosado porque dice tenemos para enviar 3 cartas. Entonces tenemos 3 cartas que tenemos que mandar con su respectivo, o sea, tenemos 3 cartas con sus respectivos 3 sobres correspondientes. Si metemos las cartas al azar, digamos que estamos de malas ese día, nos pidieron favor y entonces nos dicen, voy a meter las cartas al azar, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que al menos una de las cartas vaya en el sobre que le corresponde? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que al menos una de las cartas vaya en el sobre que le corresponde? ¿Ya? Entonces, para esto podemos utilizar varias técnicas, ¿sí? Una de las técnicas es determinar primero algunos números, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 3 cartas y tenemos básicamente 3 sobres. Las tenemos que meter al azar, ¿sí? Esto son lo que podemos tener en números. Sin embargo, se recuerdan que yo les mostré a ustedes un diagrama de árbol, ¿sí? Entonces vamos a emplear ahorita el diagrama de árbol para poder encontrar cuáles son estos indicadores como tal, ¿sí? Entonces tengo a la carta A, tengo a la carta B, tengo la carta C, ya que aquí están las 3 cartas, ¿sí? Entonces, básicamente, digamos de que este sería el sobre A. Este sería el sobre A. Entonces, digamos que la carta A la metí en el sobre A. ¿Sí? Y aquí nos venimos para la B. Y aquí digamos que tenemos al sobre B. Y acá tenemos a la carta C y que cabal la metimos en el sobre C. ¿Ya? Pero acá también podemos tener otra bifurcación en que la carta C yo la metí en el sobre B y que por lo tanto la carta B la metí en el sobre C. Acá en esta otra podemos decir que metí la carta B en el sobre A o que metí la carta y que metí luego la carta aquí. Solo que no sé ni por qué se me mueve esto. Que metí la carta A en este lado y la carta C en este lado. O si no, que metí la carta B en este lado y metí la carta, perdón, aquí la carta C. La carta C en este lado y metí la A en este lado. Y por último, que metí la carta A en este lado, la B en este lado, o que metí la carta B en este lado y la carta C en este lado. ¿Qué fue lo que hice acá? Un diagrama de árbol para decir, bueno, mire, metí la carta A en el A y luego metí la carta B en el B y la carta C en el C. O metí la carta A en el A, la carta B en el sobre C y la carta B en el, la carta C en el sobre B y la carta B en el sobre C, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son aquí las coincidencias? Voy a marcar con chequecito las coincidencias. Dice que, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una de las cartas vaya en el sobre correspondiente? Y nos damos cuenta que en la primera línea, las 3 cartas van en el sobre correspondiente. Entonces, aquí tenemos una. Esta, por lo menos la A,
va en la carta A, va en el sobre A. Entonces tenemos una. Aquí, la carta B fue metida en el sobre A. Entonces, la carta A fue metida en el sobre B. Y aquí la carta C fue metida en el sobre C. Entonces, esta es correcta. La Una carta, pregunta. diga. En el último, en el último de la C no es la carta B en la A. Aquí está. Ajá. Ahí estamos. Ya lo Ahí conocemos. está. Ahí está. Va. Entonces acá la carta B fue metida en el sobre A, la carta C en el sobre B y la carta A en el C. Aquí sí. Ni más. 0. Luego acá la carta C fue metida en el sobre A, la carta A en el B y la carta B en el C. 0. La carta C en el sobre A, la carta B en el sobre B. Aquí hay una coincidencia y con esta ya nos vamos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 de ¿cuántas? 4 de ¿cuántas posibilidades hay? 6. 6. Aquí déjenme ver ustedes que no Pacho cabal acá. A ver si, ahí estamos. Tenemos 4 de 6. Por lo tanto, la probabilidad de que al menos una carta vaya bien es de ¿cuánto de acá? 0.4 de 0.67. Y eso nos da un 67%. ¿Sí? Entonces, la forma más fácil de hacer esto es hacer este tipo de análisis a través de un diagrama del árbol, que si no lo hacemos es muy complicado poder definir este tipo de cosas. ¿Sí? Esto pues nos da una apertura de lo que podemos hacer al momento de poder determinar ese tipo de soluciones. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? En donde dice que una cadena de televisión se hizo, en una cadena de televisión se hizo una encuesta a 2.500 personas para saber la audiencia de un debate y de una película que se emitieron en horas distintas. 2.100 personas vieron la película, 1.500 vieron el debate, 350 no vio ninguno de los dos. ¿Ya? Entonces dice que si elegimos al azar uno de los encuestados, ¿cuál es la probabilidad de que viera la película y el debate como tal? ¿Sí? Entonces, para este ejercicio, ¿sí? Vamos a utilizar lo siguiente, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que vieran la película y el debate? ¿Sí? Entonces, solo déjenme, ahorita les voy a colocar una tablita acá y voy a actualizar esta diapositiva para que me comprendan, porque creo yo que no la actualicé cuando se la puse acá. Sí, está desactualizada. Entonces, déjenme ahorita la actualizo. Y también ustedes que se va a actualizar ahí donde están. Ahí estamos. Ahí estamos. Y la tablita está para actualizarse acá. Este es lo bonito de trabajar con este tipo de herramientas que se van actualizando. Y está aquí. Va, esto es muy similar a lo último que habíamos visto respecto a la parte de la policía, ¿sí? Entonces, tenemos pues esta tabla acá que básicamente nos dice qué es lo que tenemos. Tenemos ya acá que 1.450 personas vieron el debate y la película y 650 no lo vieron, de estas 2.500. ¿Sí? ¿Cómo se hizo? Básicamente fue restando de lo que vieron y de lo que no vieron, ¿sí? Estos 2.100 lo tenemos acá. Ya tenemos aquí 350 que no lo vieron, lo tenemos acá. Y básicamente lo que se hizo con los demás solo es ir
rellenando lo que se vio y lo que no se vio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la persona viera la película y el debate? ¿Sí? Si vio la película y el debate es esta que está acá, ya es esta, ¿cómo se llama? Que está acá. Entonces lo que vamos a hacer es a dividir 1450 dentro de 2500. Y esto es básicamente la probabilidad de que la persona vio la película. Y aquí vamos a ver esto y el debate. Lo vamos a colocar con una D. ¿Sí? La probabilidad que la persona vio la película y el debate. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos da acá? Dije, ¿por qué son 1450 ahí? Porque son 1450. ¿Sí? Va, entonces vamos a ver. Aquí están los datos. Dice que en una cadena de televisión se hizo una encuesta a 2.500 personas para saber cuál es la audiencia de un debate de una película que se emitió en horas distintas. 2.100 vieron la película y 500 vieron el debate. ¿Sí? 350 no vieron ninguno de los dos programas. Si elegimos al azar de los encuestados. ¿1.500 vieron el debate o Sí, 500? 1.500. Es que aquí se fue aquí. Voy a componer esto de una vez para no tener problemas de visualización. Creo yo que al momento que se redujo esto ahorita. Ahí está. Ahí estamos. Y ahí está. Bueno. Aquí estamos. Ahí está. Sí, entonces dice que 2.100 vieron la película, 1.500 vieron el debate, 350 no vieron ninguno de los dos. Sí, entonces, ¿qué datos tenemos? Dense cuenta que tenemos tenemos y tenemos como tal. ¿Sí? ¿Estamos? Algún otro que tengamos y no lo marqué acá es este otro. ¿Sí? Bueno, tenemos estos dos. Bueno, ¿cómo se llegó a las otras conclusiones? ¿Sí? Básicamente, este es un juego de matemáticas. Solo déjenme ver acá. Porque desconchuflé todo aquí las ventanas que tengo por si alguien pregunta en el chat. Solo déjenme moverlas a donde corresponden. Ahí está. Va, ahí estamos. Sí, bueno, entonces, acá tenemos esto y lo que vamos a hacer es a sacar la información que hace falta. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la forma de sacar la información que hace falta? ¿Sí? Tomando en cuenta que tenemos 2.500, ¿sí? 2.500 que vieron, pero 2.500 en total y dice que 1.500 vieron el debate. ¿Ya? Entonces, si restamos acá 2.500 dentro de 1.500 nos da 1.000. Estos 1.000 no vieron el debate, ¿ya? Si restamos estos 1.000 dentro de los 350 que están acá, ¿ya? Que sí nos dieron, esto nos da 650 de esta parte de aquí, ¿ya? Si ya tenemos esto acá, restamos 2.100 dentro de 150 y esto me da 1.450. Si ya tengo 1.450 y 1.500 acá, resto estos dos y me da 50 como tal. Y aquí ya completé los datos. Porque aquí solo sería de restar esto con esto y me da esto. ¿Sí? Básicamente es un juego de matemáticas que tenemos los datos y los tenemos que completar. ¿Sí? Y básicamente, si ustedes se dan cuenta,
suman 1450 más 50 les da 1500. Suman 650 más 350 les da 1000. Si suman 1500 más 1000 les da 2500. Si suman 1450 más 650 les da 2100. Si suman 50 más 350 les da 400. Y si suman 2100 más 400 les da 2500. ¿Ya? Entonces de ahí salen los datos. ¿Sí? Básicamente es de completar la tablita. ¿Ya? Entonces aquí nos están diciendo que ¿cuál es la probabilidad de que viera la película y el debate? Que son 1450 dividido entre 2500 y eso me da, ¿cuánto me dijeron? 0. ¿0 qué? Voy a hacerlo aquí en la calculadora y me da dividido entre 2500 me da 0.58. .58. Luego me dice que cuál es la probabilidad de que viera la película sabiendo que no vio el debate. ¿Ya? Entonces acá tengo que buscar la probabilidad de que vamos a ver la probabilidad de que vio la película pero no vio el debate. Es de 1450 dentro de 1500. Dividido dentro de 1500. Y esto es igual a, vamos a hacer una calculadora, 1450 dividido 1500 me da 0.97%. Y por último, sabiendo que vio la película, ¿cuál es la probabilidad de que también viera el debate? ¿Sí? Entonces, acá tenemos lo que son, sabiendo que vio la película, ¿cuál es la probabilidad de que viera también el debate? ¿Ya? Entonces tenemos, voy a borrar algunas cosas acá para que, voy a borrar esto de acá. Entonces tenemos esto, entonces la probabilidad de que viera la película, ¿cuál es la probabilidad de que, sabiendo que vio la película, cuál es la probabilidad de que viera el debate? Entonces, si se dan cuenta, tenemos acá los 2100 y tenemos los 1450, ¿sí? Entonces sería 1450, pero aquí sería la probabilidad de que vio el debate sabiendo que vio la película. Esto es igual a 1450 dividido 2100. Y esto me da un total de 0.69. ¿Sí? Básicamente es de la forma más
Es, digamos que, la forma en que se debe de trabajar este tipo de operaciones, ¿sí? Ya vamos a ir terminando. Sí, las últimas también ustedes van a tener que hacer también algo por acá, ¿sí? Bueno, entonces vamos con el siguiente ejercicio, que sería el 7. Ya, entonces dice, en un viaje organizado por Europa para 120 personas, 48 de ellas, 48 de ellas, de las que van a, bueno, un viaje organizado por Europa para 120 personas, 48 de los que van saben hablar inglés, 36 hablar francés y 12 de ellos hablan los dos idiomas. Escogemos uno de los viajeros al azar, ¿ya? Escogemos uno de los viajeros al azar y básicamente cuál es la probabilidad de que hable, de que hable alguno de los dos idiomas. ¿Cuál es la probabilidad de que hable francés sabiendo que hable inglés? ¿Y cuál es la probabilidad de que solo hable francés como tal? ¿Sí? Aquí también voy a actualizar esta diapositiva. La voy a actualizar para ver la tablita también. Y ahorita vamos a ver cómo lo hacemos para el problema que me dicen que tienen porque ya empezó a llover. De hecho, aquí también ya empezó a lloviznar un poquito. Básicamente es trabajar casi que lo mismo que trabajamos en el ejercicio anterior como tal, ¿sí? Entonces tenemos a todas estas personas, ¿ya? A todas estas personas que hablan inglés y que hablan francés. Sí, también des en cuenta que nos dan 120, nos dan los 120, nos dan 48 que saben hablar inglés, que saben hablar inglés y 36 que saben hablar francés. Yo creo que eso lo déjenme ver. Permítame. Sí, Ergi, los ejercicios que les voy a dejar los tienen que entregar el jueves. Solo permítame. Muy bien, entonces los datos que tenemos aquí son los siguientes, ¿sí? Son 120 personas en total, ¿sí? Dice que de las 48 personas, pero que 48 personas de los que van saben hablar inglés, que están las 48 personas ya que hablan inglés. 36 saben hablar francés. ¿Hablan francés? 36. Y 12 de ellos hablan los dos idiomas. Entonces, estos son los datos que tenemos, ¿sí? Todos estos datos tenemos. ¿Cómo podemos sacar los otros datos? ¿Sí? ¿Cómo podemos sacar los otros datos? Aquí es fácil, ¿ya? Podemos empezar desde aquí, ¿ya? Si restamos 36 menos 12, eso nos da 24. Entonces ya tendríamos este dato. Ya tenemos este dato aquí, esta columna ya la completamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder sacar estos de acá? ¿Ya? Estos de acá, como no los tenemos ahorita, podemos hacer lo siguiente. Podemos restar 48 menos 12 y esto nos da 36. Podemos también aplicar aquí una resta, 120 menos 48 y esto nos da 72.
¿Ya? Y por lo tanto, acá estos dos datos que nos hacen falta los podemos sacar restando 12 menos 36, que nos da 84, y 72 menos 24, que me da 48, ¿sí? Y podemos hacer las sumas. 12 más 24, 36. 36 más 48, 84. 12 más 36, 48. 24 más 48 da 72. Y ya tengo todo resuelto, ¿sí? Ahora, ¿cómo poder ir sacando las probabilidades? Porque dice que, ¿cuál es la probabilidad de que alguno de los dos, cuál es la probabilidad de que hable alguno de los dos idiomas? ¿Sí? Entonces sacamos una persona al azar y ¿cuál es la probabilidad de que éste hable los dos idiomas como tal? ¿Ya? Sí, entonces aquí hay algo muy importante, ¿ya? Que no nos está diciendo de que hable los dos idiomas. Tiene que hablar al menos uno de los dos, ¿sí? Entonces digamos de que, ¿cuál es la probabilidad de que éste hable alguno de los dos idiomas? Para esto, pues vamos a utilizar la parte de la adición en las probabilidades, ¿ya? La forma más fácil de hacerlo es la siguiente. Vamos a tomar I como que sabe inglés y lo vamos a unir con la parte de los que saben francés. Y esto va a ser igual a la probabilidad de que sepa inglés más la probabilidad de que sepa francés menos la probabilidad de la intersección de que sepa inglés y que sepa francés. ¿Cómo nos quedaría todo esto ya al momento de resolverlo de una forma matemática? ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que sepa inglés, la probabilidad total que sepa inglés es de 48. Entonces acá tenemos 48. Más, ¿cuál es la probabilidad de que sepa francés? Son 36 que los tenemos acá abajo. 36. Menos la probabilidad de que sepa los dos idiomas, ¿sí? Básicamente, la intersección entre que sepa inglés y francés, todo esto lo vamos a dividir dentro de la cantidad de personas que serían los 120 como tal. ¿Ya? Entonces, al momento de tener esto, aquí nos da un resultado de 72 dividido 120. Y esto me da igual a 0.6. Y esto ya se interpreta en un 60% como tal. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de poder hacerlo. Sí, hay una coincidencia acá que cabal tenemos un 72 dentro de los datos, pero esto puede ser solo coincidencia. Sí, habría que establecer en su momento si es solo coincidencia o si podríamos utilizar algún valor que esté en esa columna como tal. Sin embargo, esta es coincidencia como tal. Sí, entonces aquí podemos hallar la probabilidad de que al final hable uno de los dos idiomas. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que hable francés sabiendo que habla inglés? ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que hable francés sabiendo que hable inglés, podemos utilizar esta, ¿ya? Que básicamente son 12 que hablan francés e inglés, ¿sí? Entonces, como los dos idiomas básicamente son los que estamos buscando, entonces sería la probabilidad de que hable francés sabiendo que habla inglés. ¿Ya? Y en este caso ya tenemos el dato que son 12, entonces serían 12 dividido dentro de 48. ¿Y por qué 48? Porque son 48 personas que hablan inglés como tal. ¿Sí?
Aquí están hablantes de inglés 48 y esto me da un 0.25 nos da 0.25 y esto se interpreta en un 25%. ¿Sí? Ahora, para la última, ¿cuál es la probabilidad de que solo hable francés? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos de los que hablan francés son 36. ¿Sí? Son 36 de los que hablan francés como tal, pero nos están pidiendo cuál es la probabilidad de que solo hable francés, ¿sí? De que solo francés sea su idioma y que no hable, bueno, aparte del nativo, ¿ya? Y que no hable inglés, ¿sí? ¿Ya? Perdón, aquí nos dice que sí, que solo hable francés. Entonces acá vamos a hacer también la probabilidad de que solo hable francés, más no hable inglés. No inglés. Aquí lo vamos a dejar como esto o le podemos colocar NI, ¿sí? Que no hable inglés, ¿sí? Entonces acá, como ya tenemos este dato que es 24, ¿sí? Que es 24, entonces vamos a hacer esto, 24 dividido dentro de 120. Y esto me da un total de 0.2. Y esto lo interpreto con un 20%. ¿Sí? El siguiente ejercicio pues ya está un poquito, para mí un poquito ya más fácil como tal. ¿Ya? Acá dice que tenemos dos bolsas. Tenemos dos bolsas en donde que las vamos a denotar como A y B. Básicamente sería la bolsa A y la bolsa B. Y que hay en la bolsa A 3 bolas blancas y 7 rojas. En total hay 10. En la bolsa B hay 6 bolas blancas y 2 rojas. En total son 8. Sacamos una bola de la A, ¿sí? De la bolsa A y la pasamos a la bolsa B. Después sacamos una de y luego extraemos una bola de la B. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de extraer, de que la bola extraída de la B sea blanca? Y luego también nos dice cuál es la probabilidad de que las dos bolas sean blancas, ¿sí? Entonces, pues acá tenemos un pequeño dilema, ¿sí? Voy a componer la diapositiva como tal para poder tener un espectro un poquito más grande y poder también utilizar una técnica como la que utilizamos anteriormente del diagrama del árbol, ¿sí? Y yo creo que con esto nos alcanza. Yo creo que sí, y vamos a hacerlo en este preciso momento. Ya, entonces, tenemos dos bolsas, ¿sí? Tenemos dos bolsas como tal, ya, entonces acá tenemos bolas blancas y bolas rojas, ¿sí? Entonces acá en las bolas blancas tenemos 3 de 10 y bolas rojas tenemos 7 de 10. 7 de 10. Bueno, entonces dice que extraemos una bola de la bolsa A, ¿sí? Suponiendo que esta bola sea blanca, ¿sí? ¿Sí? Suponiendo que esta bola sea blanca, aquí solo vamos a hacer un paréntesis. Acá sabemos algo, ¿sí? Acá sabemos algo de que en la bolsa B tenemos 6 bolas blancas y 2 rojas, ¿sí? Entonces, suponiendo, ya esto es una suposición, suponiendo de que la bola extraída de la bolsa A sea blanca, entonces acá nos quedarían 7 bolas blancas
7 bolas blancas y nos quedarían 2 rojas. 2 rojas, ¿sí? Ahora, aquí en esta otra, suponiendo que también sacamos una bola y que esta sea roja, por lo tanto nos quedarían 6 bolas blancas, las mismas 6 que teníamos, y nos quedarían 3 bolas rojas. Aquí está, ¿sí? Estamos, ¿esto en qué se transportaría? Esto básicamente se transportaría en lo siguiente, a que aquí tendríamos 7 de 9, ya no tendríamos de 8. ¿Por qué? Porque como ya metimos una bola extra, tendríamos 7 de 9 y aquí tendríamos 2 de 9. 2 de 9. Acá en esta otra parte tendríamos 6 de 9. Y acá tendríamos lo que es 3 de 9 en la parte de las rojas. Con estos datos ya podríamos sacar una probabilidad. Sí, ya podríamos ver en cierto punto ciertas probabilidades como tal. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que la bola extraída, cuál es la probabilidad de que la bola que se extrae de la bolsa B sea blanca como tal? ¿Sí? Sea blanca como tal. Sí, entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Si es blanca, aquí solo vamos a hacerlo la parte blanca porque es lo que nos están pidiendo. No vamos a meternos a sacar datos de la parte roja porque no nos las están pidiendo para nada dentro del ejercicio, ¿sí? Entonces acá nos vamos a dedicar a trabajar solo con la blanca, ¿sí? Entonces, tenemos de la primer bolsa, tenemos la probabilidad de 3 sobre 10. Tenemos la probabilidad de 3 sobre 10. 3 sobre 10. Y de la segunda, ya aquí vamos a, mejor lo voy a hacer de otra forma para que me entiendan. De la segunda tenemos, que serían 3 sobre 10. Y aquí lo que vamos a hacer es a multiplicar. A multiplicar la siguiente probabilidad que sería 7 sobre 9. 7 sobre 9, ¿ya? Si nos recordamos de la multiplicación de la parte de fracciones, multiplicamos en línea recta, ¿va? 3 por 7 son 21 y 9 por 10 o 10 por 9 son 90. Esto lo simplificamos en la calculadora y esto me da un factor de 7 treintavos. Va, entonces aquí ya tenemos una probabilidad. La siguiente probabilidad es de que hoy ya tenemos básicamente de lo blanco, ¿sí? La otra probabilidad que vamos a sacar es qué pasa si la primer bola es roja y luego la siguiente es blanca, ¿sí? Como digo, solo vamos a trabajar con las bolas blancas, no vamos a meternos nada a las bolas rojas. ¿Ya? Entonces tenemos esto acá, ¿sí? Entonces vamos a hacer la misma operación que hicimos en la parte de arriba como tal, ¿sí? Para sacar la probabilidad, ¿sí? Entonces aquí sí le voy a colocar la P, arriba se me olvidó colocarla, pero sería la probabilidad, perdón, la probabilidad de que, quieren aquí arriba voy a hacer algo mejor, voy a agarrar esto y voy a colocarlo para que me entiendan bien. Ya aquí es esto, aquí sería la probabilidad de que la primer bola sea blanca y la segunda también sea blanca. Ahí estamos.
Aquí la probabilidad de que la primera bola sea roja y la segunda sea blanca. Ahí se ve un poquito más grande el mouse. Pero ahí estamos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que la primera sea roja y la segunda blanca? Entonces tenemos 7 sobre 10. 7 sobre 10. Aquí voy a volver a hacerlo nuevamente para dejarlo como una fracción de esta forma. 7 sobre 10 serían 6 sobre 9. ¿6 sobre 9? Y esto va a ser igual a ¿qué? 7 por 6, ¿ya? 7 por 6 son 42. Y 10 por 9 siguen siendo 90. Y esto al simplificarlo me daría 7 quinceavos. Entonces ya tenemos para los casos de las bolas blancas. Ya podemos ir a resolver nuestras dos ecuaciones o nuestras dos operaciones. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la bola extraída de la B sea blanca? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que la bolsa extraída de la B sea blanca? ¿Cómo? Acá, en nuestro primer, o en básicamente lo que hicimos fue colocar una bola de la A a la B. Entonces lo que vamos a hacer es sacar nuestro resultado de básicamente de que esta bola sea blanca sabiendo que ya se sacó una de la A. Sabiendo que ya se sacó una de la A, entonces básicamente sería la probabilidad de la B en la segunda bolsa. ¿Sí? Estamos, entonces sería la sumatoria de las dos probabilidades, que sería 7 treintavos más 7 quinceavos. Sí, esto me da un total de 7 dividido o 7 diezavos. Y que esto por convertirlo en decimal me da 0.7 y que sería un 70%. ¿Sí? Para la parte de abajo, ¿cuál es la probabilidad de que las dos bolas sean blancas? Este dato que está acá ya me da el resultado este. ¿Sí? Entonces lo que puedo hacer es venir y copiarlo en esta parte de acá. ¿Sí? La probabilidad, aquí lo voy a colocar acá, la probabilidad de que de que al momento de sacar la primer bolsa sea blanca, ya, y también la segunda sea blanca, es de 7 sobre 30. Y aquí estamos, ¿sí? Así de fácil lo podemos hacer, ¿ya? Vamos ya con nuestros últimos ejercicios, ¿ya? Este es muy similar al anterior, donde dice que una urna contiene 7 bolas numeradas del 1 al 7. Y en otra urna, puede ser una bolsa también, que es la B, hay 5 bolas numeradas del 1 al 5. ¿Sí? Lanzamos una moneda. Y sí, aquí viene lo interesante. ¿Sí? Sí, se lanza una moneda equilibrada, quiere decir que una moneda que no tiene ningún tratamiento respecto a la parte de probabilidades. ¿Sí? Entonces se lanza la moneda de forma que si sale cara, ¿ya? Si sale cara, se extrae una bola de la urna A, y si sale cruz, se extrae una de la bolsa B. ¿Sí? Y aquí nos están pidiendo dos cosas, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par?
¿Y sabiendo que salió un número par, cuál es la probabilidad de que fuera de la urna A? ¿Sí? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Acá voy a componer la diapositiva. Voy a componer la diapositiva para que tengamos el espacio suficiente para poder trabajar. ¿Sí? Entonces acá tenemos esta parte aquí. Entonces vamos a hacerlo de la forma más fácil y concreta, utilizando nuevamente pues esta parte de un diagrama de árbol que nos va a servir para delimitar qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, tenemos dos urnas. Sin embargo, vamos a decidir de qué urna vamos a sacar la pelotita o la bola. ¿Sí? Entonces tenemos una moneda. ¿Sí? Tenemos una moneda. ¿Cuál es la probabilidad? Dice que tenemos una moneda que si cae cara, ¿ya? Que si cae cara, extraemos una de la urna A y si cae cruz, una de la urna B, ¿sí? Entonces, la probabilidad de la moneda sabemos nosotros que es de 1/2. ¿Sí? Entonces, que salga cara es de 1/2, ¿ya? Y que salga cruz también es de 1/2. Entonces, aquí voy a hacer esto para acá, esto para acá. Entonces, básicamente, esta es la probabilidad de que salga cara. Y esta es la probabilidad de que salga cruz. O escudo, como queramos llamarle. Aquí lo vamos a colocar como dice el ejercicio. La probabilidad que salga cruz, sí. Sabemos que si sale cara, automáticamente vamos a ir a la urna A. ¿Sí? ¿Estamos? Y si sale cruz, vamos a ir a la urna B. Teniendo esto, ¿sí? Teniendo esto, vamos a saber, porque aquí lo que nos está pidiendo es par e impar. Sí, bueno, entonces, ya de la urna A, dice que tenemos 7 bolas numeradas del 1 al 7. Entonces, para que salga par, entonces acá nos damos cuenta que si están numeradas del 1 al 7, tenemos los números pares 2, 4, 6. ¿Sí? Sí, entonces básicamente tenemos 3 sobre 7. 3 sobre 7. Y para que salga impar, obviamente tendremos 4 sobre 7. También de la urna B, tenemos la parte de par impar. Y dice que de la urna B, tenemos de la 1 al 5. Entonces tenemos 2 y 4. Entonces acá básicamente tenemos 2 sobre 5, que es para que salga par. Y acá tenemos 3 sobre 5. Para que salga impar, ¿sí? Ya, entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿ya? Entonces la probabilidad, ¿sí? La probabilidad de que acá me salga un número par, ya, me salga la probabilidad de que me salga la urna A y un número par, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al producto de las dos probabilidades. Aquí tenemos un medio. Tenemos un medio. Perdón, acá se me fue esto. No sé qué tiene el... Acá tenemos lo que es un medio por la parte de esta otra que tengo aquí, que serían 3 séptimos. 3 séptimos, hago la multiplicación y 3 por 1 me da 3.
Y 2 por 7 me da 14. Y si no estoy mal, esto no se puede reducir, se queda como 3 catorceavos. Y acá también vamos a sacar la probabilidad de que de la urna B me salga un número, como me salga par. La misma situación. Entonces tengo un medio. Tengo un medio por... serían 2 quintos. 2 quintos. Aquí igual la multiplicación. 2 por 1, 2. Y 2 por 5, 10. Y aquí puedo ir reduciendo esto a un quinto. A un quinto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par? ¿Ya? Básicamente lo que tenemos que hacer es determinar en esta parte que estas dos probabilidades que tenemos acá es para determinar un número par independientemente si nos salió cara o escudo en nuestra primer... en el lanzamiento de la moneda como tal. Sí, entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser entonces la probabilidad de que me salga un número par y lo que vamos a hacer es a sumar estas dos probabilidades que sería la suma de 3 cuartos o 3 catorceavos más un quinto. Más un quinto. Y esto me da 29 setentavos. 29 setentavos que al momento de convertirlo a decimales, esto me da un total de 0.41. Lo voy a dejar como 0.41. 0.41 como tal. ¿Ya? ¿Ya? Y luego dice, sabiendo que salió un número par, ¿cuál es la probabilidad de que fuera de la urna A? ¿Sí? Entonces aquí, sabiendo que es un número par, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que esta sea de la urna A? ¿Ya? Sí, entonces acá lo que tenemos que hacer es no hacerlo de adelante, de atrás para adelante como lo tenemos acá, sino saber que salió un número par, que aquí tenemos el resultado del número par, ¿cómo saber que fue de la urna A? ¿Ya? Entonces, para esto pues vamos a hacer una operación un poquito diferente a las que habíamos visto, ¿sí? Entonces esta sería la probabilidad de la urna A dividido, ¿ya? Dividido, esta es una división de la probabilidad que haya salido par, ¿ya? ¿Esto cómo lo interpretamos? ¿Sí? Esto lo interpretamos de la siguiente manera, que serían los 3 catorceavos que básicamente tenemos de la urna A que salió par, todo esto dividido dentro de 29 setentaavos. Es simplemente hacer la operación y esto me da un total de 15 29avos. 15 29avos y que esto se transporta o se transforma vamos a ver aquí en la calculadora, en 0.52.
0.52. ¿Sí? Estamos entonces acá, el último ejercicio como tal, ¿sí? El último ejercicio como tal es para que ustedes lo realicen, ¿ya? Es similar a lo que hicimos en las dos últimas operaciones como tal, ¿ya? Y este es un reto para ustedes para poder realizarlo como tal. ¿Ya? Entonces, esto es todo el contenido por hoy, así es de que suerte y realícenlo por favor bien hecho.